En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 6, 16, 21. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos en este sábado de la segunda semana del tiempo de la Pascua. Nuestro espacio Palabra, Espíritu y Vida ofrece puntos de reflexión en torno al Evangelio diario. El Evangelio de hoy nos habla del episodio de la barca en el mar agitado. Jesús está en la montaña, los discípulos en el mar y el pueblo en la tierra. En la manera de describir los hechos, Juan trata de ayudar a las comunidades a descubrir el misterio que envuelve a la persona de Jesús, y lo hace evocando a los textos del Antiguo Testamento que aluden al Éxodo. Cuando Juan escribe el Evangelio, el barco de las comunidades se enfrentaba a un viento contrario, tanto de parte de algunos judíos convertidos que querían reducir el misterio de Jesús a profecías y figuras del Antiguo Testamento, como parte de algunos paganos convertidos que pensaban que fuera posible una alianza entre Jesús y el imperio. Hagamos unos puntos de reflexión. Primero, Jesús está en la montaña. Ante la multiplicación de los panes, la gente concluyó que Jesús debía de ser el Mesías esperado, pues de acuerdo con la esperanza de la época, el Mesías repetiría el gesto de Moisés de alimentar al pueblo en el desierto. Por esto, de acuerdo con la ideología oficial, el pueblo pensaba que Jesús era el Mesías y por ello quiso hacer de él un rey. Este llamado del pueblo era una tentación, tanto para Jesús como para sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, Jesús obligó a sus discípulos a embarcar inmediatamente e ir al otro lado del lago. Quería evitar que ellos se contaminaran con la ideología dominante, señal de que el fermento de Herodes y de los fariseos era muy pero muy fuerte. Jesús mismo se enfrenta con la tentación y la supera por medio de la oración en la montaña. Segundo, la situación de los discípulos en el mar. Ya era tarde. Los discípulos bajaron al mar, subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaúm, al otro lado del mar. Juan dice que ya había oscurecido y que Jesús todavía no había venido a ellos. Además de esto, soplaba un fuerte viento y el mar había empezado a encresparse. Por un lado, evoca el Éxodo, atravesar el mar en medio de las dificultades. Por otro, evoca la situación de las comunidades en el Imperio Romano. Al igual que los discípulos, vivían en medio de la noche, con el viento contrario y el mar agitado, y Jesús parecía estar ausente. Tercero, el cambio de la situación. Jesús llega andando sobre las aguas del mar de la vida. Los discípulos tuvieron miedo. Como en el relato de los discípulos de Emaús, ellos no le reconocen. Jesús se acerca y les dice: «Yo soy, no tengan miedo». Aquí de nuevo, quien conoce la historia del Antiguo Testamento recuerda algunos hechos importantes. Así, recuerda cómo el pueblo protegido por Dios atravesó sin miedo el Mar Rojo. O recuerda cómo Dios, al llamar a Moisés, declaró su nombre diciendo: «Yo soy». O recuerda también el libro de Isaías, que presenta el retorno del exilio como un nuevo éxodo,
donde Dios aparece repitiendo numerosas veces, yo soy. Cuarto, para el pueblo de la Biblia, el mar era un símbolo del abismo, del caos, del mal. Ahí tenemos Apocalipsis 13:1. En el Éxodo, el pueblo hace la travesía para la libertad, enfrentando y venciendo el mar. Dios divide el mar a través de su soplo y el pueblo lo atraviesa a pie enjunto. En otros pasajes, la Biblia muestra a Dios que vence el mar. Génesis 1, 6, 10, Salmo 104, Proverbios 8. Vencer el mar significa imponerle sus límites e impedir que engulla la tierra con sus olas. En este pasaje, Jesús revela su divinidad dominando y venciendo el mar, impidiendo que la barca de sus discípulos sea tragada por las olas. Esta manera de evocar el Antiguo Testamento, de usar la Biblia, ayudaba a las comunidades a percibir mejor la presencia de Jesús y en los hechos de la vida. Escuchar la voz del Señor, no tengan miedo. Y quinto, entonces llegaron al puerto deseado. Ellos quieren recoger a Jesús en la barca, pero no era necesario porque llega a la tierra hacia donde iban. Es decir, llegan al puerto deseado. El Salmo 107 dice, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se aquietaron. Se alegraron al verlas tranquilas y Él los llevó al puerto deseado. Que la palabra que recibimos en este sábado al culminar la segunda semana del tiempo de la Pascua nos ayude a crecer, nos ayude a permanecer firmes en la fe, así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, abundantes bendiciones. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.